Nietzsche. Voy a leer. ¿Tú las vas a leer? Sí, yo les voy a leer a Nietzsche. ¿Sí? Sí. Bueno, tenemos aquí un invitado muy persistente. Ya se va a ir, ya se va a ir. No va a aguantar mucho. El Anticristo, por Friedrich Nietzsche, parte 7. Pero después, al igual que su propio pueblo, se fue al extranjero y se puso a peregrinar, sin permanecer desde entonces en un lugar determinado. De esa manera, ese gran cosmopolita acabó siendo oriundo de todas partes y logró tener adeptos en la mitad del mundo. No obstante, ese dios de multitudes, ese demócrata entre los dioses, no se convirtió en un orgulloso dios de los paganos, sino que permaneció con su identidad de judío y siguió siendo el dios de los rincones, el dios de las esquinas y de los pasajeros oscuros, el dios de todos los barrios insalubres del mundo entero. Su reino universal es tanto antes como ahora, un reino subterráneo, un hospital, un reino de gueto, y él mismo se puso pálido y débil. Qué decadente aparece ahora ante nuestros ojos. Los más pálidos de entre los pálidos, los metafísicos, esos albinos del concepto, se adueñaron de él. Estuvieron tejiendo su tela como las arañas en tono de él, hasta que quedó como hipnotizado por sus movimientos y se convirtió en araña. Entonces él también se hizo metafísico. Desde ese instante, él se puso a tejer la telaraña del mundo, extrayéndola de sí mismo como una baba viscosa, a la manera de Spinoza. A partir de ese momento, se fue transformando en algo más sutil y más pálido. Se convirtió en una cosa en sí, y esa fue la ruina de Dios, el transformarse en una cosa en sí. 18. El concepto cristiano de Dios, el Dios araña, el Dios de los enfermos, el Dios espíritu, constituye una de las ideas de la divinidad más degradadas a las que se ha podido llegar en el mundo. Es posible que represente el nivel más bajo del proceso evolutivo decadente del tipo de Dios. Se trata de un Dios que ha llegado a la extrema degradación de estar en contradicción con la vida, en vez de ser su exaltación y su afirmación eterna. Dios encarna así la guerra a la vida, a la naturaleza, a la voluntad de vivir, y se convierte en la formulación de todas las calumnias contra el más acá y de todas las mentiras acerca del más allá. En un Dios en el que la nada queda divinizada, con ello se santifica la voluntad de la nada. 19. El que las razas vigorosas del norte de Europa no rechazaran al Dios cristiano no es algo que honre a sus aptitudes religiosas, por no decir a su buen gusto. Ellos deberían haber acabado con ese producto enfermizo y decrépito de la decadencia. El pecado por no haberle hecho presa sobre esas razas como una maldición, pues absorbieron en todos sus instintos la enfermedad, la vejez y la contradicción. Tan grave fue aquello que desde ese momento no han vuelto a crear ningún Dios. Han pasado ya 2000 años y no ha aparecido ningún Dios nuevo. Por el contrario, el viejo Dios sigue existiendo como si tuviese derecho a ello, como si lo definitivo y lo máximo que pudiese generar la fuerza creadora de dioses, que es el espíritu del hombre, se hubiera sustituido por ese aburrido
monoteísmo cristiano, que es un producto híbrido de la decadencia, elaborado a partir de cero, de una idea y de una contradicción, en la que se encuentra su justificación todos los instintos de decadencia, todas las cobardías y todos los agotamientos del alma. 20. Al condenar al cristianismo, yo ni quisiera ser injusto con una religión de la misma índole y que incluso tiene una mayor cantidad de seguidores, el budismo. Como religiones nihilistas que son, ambas constituyen un producto de la decadencia, pero hay cosas que las diferencian notablemente. Todo el que critique al cristianismo tiene que estar agradecido a los estudiosos de la cultura de la India, pues con ello han podido tener un elemento comparativo. La religión de Buda es mucho más realista que la cristiana, pues ha incorporado en su fundamento el legado ancestral de un planteamiento frío y objetivo de los problemas, ya que surgió como secuela de un movimiento filosófico que había permanecido en la cultura de la religión por cientos de años. Y en esa tradición se había eliminado incluso la idea de Dios. Es por ello que el budismo es la única religión auténticamente positivista que ha surgido en la historia, incluida su teoría del conocimiento, que es un auténtico fenomenalismo. Aquí no se habla de una lucha contra el pecado, sino de una lucha contra el dolor, lo que supone estar conscientes de la realidad. También se aleja mucho del cristianismo, en que ha superado ese autoengaño. Ese autoengaño, que son los conceptos morales, y se sitúa, por usar una expresión muy mía, más allá del bien y del mal. Los dos hechos fisiológicos en los que se apoya el budismo son, primero, una hiperexcitabilidad de las sensaciones, que no es otra cosa sino una gran sensibilidad para sentir el dolor. Y en segundo lugar, una superespiritualización, una vida inmersa en conceptos y en procedimientos lógicos en las que sale perjudicado el instinto personal en beneficio de lo impersonal. Dos estados que alguno de mis lectores, por lo menos los más objetivos, deben conocer, igual que yo, por experiencia propia. En base a estas condiciones fisiológicas se genera un estado de depresión que Buda combate por medio de una especie de higiene, pues como remedio para este estado enfermizo del alma, él aconseja la vida al aire libre y en forma itinerante, además una dieta de gran moderación, mucho cuidado con el uso del alcohol y gran atención a todos aquellos estados afectivos que producen bilis y encienden la sangre. El Buda también recomienda una gran despreocupación por sí mismo y por los demás, así como el provocar imágenes mentales que produzcan sosiego o alegría, como una forma de irse deshabituando a las imágenes que producen dolor. Él considera que la bondad, que el ser bueno favorece a la salud. En este sistema se han desechado la oración, el ascetismo y toda forma de imperativo categórico y de coacción, incluso en los monasterios, pues el monje puede abandonar la vida religiosa cuando le plazca. Todo esto va encaminado a hacer frente a la hiperexcitabilidad de la que les hablé,